preparé este trabajo porque voy a presentar una herramienta y el artículo salió como de 30 páginas, salió bien largo y entonces voy a tratar de resumir un poquito lo que hice. Y tiene que ver justamente con el concepto de espectro político. Así vamos a tener que usar a propósito de o lo que son los mapas de espectro político, ¿ya? Que son una herramienta, ¿ya? Una herramienta cognitiva, una herramienta científica y una herramienta política. Y entendiendo esta idea del espectro político a propósito de que normalmente uno entiende el espectro político de forma unidimensional, ¿cierto? Como la izquierda y la derecha esencialmente. Resulta que Nolan, un pensador liberal, propuso el año 71 un mapa de espectro político justamente tratando de lidiar con este disgusto, porque todo eso es izquierda o es derecha, o es marxismo o es neoliberalismo, y como pareciera que las únicas dos ideologías posibles se relacionen entre sí de forma lineal, ¿ya? Y por lo tanto hay dos, puede haber un tercero que sea el centro, digamos, pero esencialmente son dos polos. Y Nolan genera este espectro el 71 y que desde el año 87 más o menos se ha hecho bien famoso porque Fritz hizo un cuestionario de 20 preguntas, ustedes lo pueden meter en internet y responde las preguntas y los ubica en este espectro, ¿ya? Es bien interesante, vale la pena darle vueltas a cada uno de los espectros. En el artículo reviso algunos, ¿ya? Lo que hace aquí claramente es dejar a la izquierda y a la derecha como dos aspectos posibles, pero no los únicos, ¿cierto? La derecha enfatiza la libertad económica, pero muy poco la libertad personal, y la izquierda o el progresismo enfatiza mucho la libertad personal, pero poco la económica. ¿Por qué es una herramienta cognitiva? Bueno, porque permite diferenciar posturas políticas, ideologías, ¿ya? Incluso medidas, leyes. Es integradora porque permite ver el todo desde un solo vistazo. Es una herramienta científica, como voy a mostrar también. De hecho, es como un primer paso para empezar a hacer análisis cuantitativos en el ámbito de las ideologías políticas y también para hacer modelos matemáticos, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un artículo de este mismo año en una revista, digamos, del mainstream de la investigación científica, en donde se analizan en este tipo de espectro los distintos medios de comunicación. De hecho, este artículo lo hizo con los medios de comunicación chilenos. En internet, también en Wikipedia y en páginas, hay personas que interesadas en la política que tratan de ubicar los distintos partidos políticos, incluso personajes del espectro político chileno. Aquí puse puros casos chilenos, pero se está haciendo bastante en el mundo, entonces es una herramienta bastante útil. Desde el punto de vista científico se está empezando incluso a testear hipótesis. Ya, por ejemplo, un artículo muestra que se dice que los procesos de nacionalización del cobre y el petróleo, etcétera, están asociados a ideología de izquierda, ¿ya? Bueno, veamos, ¿quiénes votaron por esto? Y mapeémonos y se empieza a analizar hipótesis científicamente, ¿ya? O sea, es una herramienta útil para la investigación. Y por último, y yo creo que tal vez, en cierto sentido lo más importante, es una herramienta política, ¿ya? Creo yo, en el sentido de que esa visualización simple permite ubicar una ideología, separarla de las demás, ya sé que hay otras ideologías diferentes a la izquierda y a la derecha, ¿dónde están? ¿Cómo le llamo? Si yo tengo dos manos nomás, ¿ya? De hecho, hay varios artículos mostrando que la analogía entre mano izquierda y mano derecha influye enormemente en la manera en cómo tomamos decisiones a la hora de hacer preguntas en el ámbito político, ¿ya? Entonces, cuando uno cambia la metáfora, por ejemplo, ahora un triángulo, que lo voy a proponer, cambian las cosas. De hecho, al mismo Nolan se le ha criticado, ¿ya? Desde el punto de vista más objetivista, de que su visión pareciera claramente favorecer una visión liberal. Nolan es un hiperliberal, y claramente la herramienta sirve un poco para eso, porque te muestra que hay otra manera, en fin. Y también para generar identidad política. Ya si es que hay otra tercera o cuarta forma ideología, se necesita una especie de integrador, de algo que nos dé una imagen, ¿ya? Y también de lo que es reglas del pulgar, ¿ya? Principios fáciles de pensar, ¿ya? Así como la izquierda normalmente piensa, bueno, ¿qué hacemos con la educación? Ya que el Estado se haga cargo. Y la derecha que piensa, bueno, ¿qué hacemos? Aumentemos la inversión. Son reglas del pulgar, ¿cierto? Si uno quiere tener una tercera visión, necesita reglas del pulgar. Necesitamos cosas simples que compriman y que permitan tener digamos, acuerdos colectivos. Digamos, si todos estamos de acuerdo en esto, después vamos a la letra chica, ¿ya? Bien, ese en el fondo es la motivación.
Y el espectro que propongo, bueno, analizo en el artículo distintos espectros, incluyendo el de Luis Raceto, que es un espectro muy interesante que está ahí citado, que también permite analizar el espectro político de otras maneras, ¿ya? Ver otras cosas. Lo interesante es que qué ejes uno elige hace ver cosas distintas, ¿ya? Lo que propongo en el artículo también es que en general no es que haya un esquema correcto, sino que cada esquema te permite ver cosas distintas, ¿ya? Pero no lo voy a analizar porque eso sería muy largo. Lo que sí hago notar es que el eje izquierda-derecha están ambos en la horizontal, pese que normalmente el esquema de Nolan se pone de esa forma bien particular, y el eje vertical es como Estado-individuo. ¿Ya? Esos son los dos ejes que voy a conservar para la propuesta que voy a proponer. ¿Ya? Esencialmente lo que voy a proponer es un tercer eje, que tiene que ver con la desconcentración o concentración del poder. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa si en el espectro político pongo la desconcentración del poder como como uno de los tres ejes? Estamos hablando de los dos ejes anteriores que son bastante populares, vamos a poner un tercer eje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Lo que yo propongo que pasa es que nada más ni nada menos que más o menos corresponde a la estructura del pensamiento político de pensadores de esta talla, como Aristóteles, Hobbes, Marx, Engels, Weber, ¿ya? En el artículo, digamos, fundamento más, pero lo importante es que todo el análisis político de estos pensadores está en base a la idea de que hay tres componentes esenciales en el poder, esencialmente una élite asociada al organismo regulador, ¿cierto? Aquellos altos funcionarios del Estado, que podría ser desde el monarca en un sistema cierto monárquico, o no sé, el ministerio, etcétera, de ahí para abajo. Está una élite económica o nobiliaria, está la burguesía, la aristocracia, las minorías favorecidas y el resto, ¿ya? Y el resto le vamos a llamar pueblo, ¿ya? O mayoría ciudadana, masas de personas, ¿ya? Es bien interesante que todo el análisis político de estos pensadores es triangular, ¿ya? Y bastante simple y bastante intuitivo, ¿ya? Y en esta línea, entonces, donde propongo el espectro, ¿ya? El espectro es esta es la idea, ¿ya? La idea es que pongamos en los tres vértices de un triángulo estas tres unidades claves, ¿ya? Una es el Estado, otra es el gran capital privado y otra es el resto, ¿ya? Es decir, la ciudadanía mayoritaria. El Estado, más o menos asociado desde el punto de vista de la teoría política, con no todo funcionario del Estado, sino con aquellos que tienen el poder de manejar las reglas, ya que están ahí. Lo mismo acá, no significa que porque yo trabaje digamos, en Copec, soy yo parte de la élite económica, ¿cierto? Sino que estamos hablando solamente de aquellos que tienen el poder, ¿ya? En estas áreas. El 0,01%. Claro, sí, de hecho acabamos de ver que son poquitos. Son como 12, podríamos, y hay algunos que están en más de un lado. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, vamos a definir entonces estatismo, ahí hago las definiciones precisas, como toda tendencia que promueve o favorece la acumulación del poder en el Estado, poder económico y político. Capitalismo, como aquella postura que favorece y promueve la acumulación del Estado en el gran capital privado. Y le puse solidarismo, ya por distintas razones, a aquella postura que favorece y promueve la acumulación del poder en la mayoría, la ciudadanía mayoritaria, ¿ya? ¿Y qué sería el izquierdismo? Entonces, hay un apéndice sobre qué es izquierda y derecha. Hay al menos 7 formas de entender la izquierda y la derecha, pero vamos a entenderla aquí como el izquierdismo, como el anticapitalismo, ya como la tendencia a oponerse a la concentración del poder en el gran capital privado, ¿ya? Y estatismo, ¿ya? O liberalismo, perdón, como la tendencia contraria al estatismo, es decir, la tendencia contraria a la acumulación del poder en el Estado, ¿ya? Y tuve que ponerle una palabra nueva a lo contrario al solidarismo, que sería concentracionismo, en la que se opone a la tendencia de concentrar el poder en la mayoría ciudadana, ¿cierto? Que serían de alguna manera dos formas de concentrarla, sería o estatista o capitalista. Bien, desde el punto de vista técnico es bien interesante que lo que hay acá en el fondo son tres ejes, ¿ya? Son tres ejes. ¿Qué proporción del poder está en el Estado? ¿Qué proporción del poder está en el gran capital privado? ¿Y qué proporción está en la ciudadanía? ¿Ya? Como el poder hay que repartirlo, como son proporciones, resulta que se forma esa ecuación, x más y más z igual a 1, que es un plano. Entonces cuando corto un plano, un sistema tridimensional, aparece un triángulo, ¿ya? Entonces resulta que lo que propongo también es que esta es una herramienta bastante precisa para hacer mapeos de posturas. Ya es cosa de hacer cuestionarios, eso es la tarea que queda, y empezar a mapear. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? La idea es que tenemos el eje izquierda-derecha, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí, la gracia de este triángulo, además, es que tenemos 3 dimensiones en un plano. Ya, o sea, solamente con una imagen en un plano podemos tener estas 3 cualidades
descritas, ¿ya? ¿Cuáles son? El eje izquierda-derecha, está el eje Estado-individuo, que son las dos que ya estaban en los anteriores, y está el eje concentración-distribución, ¿ya? Aparece este tercer eje, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno hace este tercer eje? Rápidamente el mundo empieza a ser triangular, ya no es izquierda-derecha, aparecen tres cosas, ¿ya? Ese es un poquito el resultado que sucede, ¿ya? Un sector asociado llamamos estatismo, otro capitalismo, otro solidarismo, y dependiendo de cuál es el cuadrante que uno quiera destacar, puede destacar distintas cosas. También se puede hacer en sextantes el triángulo y destacar, por ejemplo, la diferencia entre una izquierda más estatista, una izquierda más solidarista, un estatismo más capitalista, un estatismo, o sea, más estatismo capitalista versus un capitalismo corporativista, está el liberalismo más solidarista, está el liberalismo más capitalista, ¿ya? Yo ahí puse los puntos apelando a la intuición, al sentido común. No hay un trabajo así cuantitativo, pero se puede, eso es lo bonito, que se puede, digamos, tratar de objetivar un poco, pero bastante intuitivamente uno se da cuenta que más o menos, no sé, uno puede mover el puntito, pero más o menos permite describir el espectro político, ¿ya? En este triángulo. Además, lo bonito es que el ángulo resulta que uno puede hacer un mapeo, que aquí está para los que quieran. Cualquiera que tenga puntos en el espacio X y Z puede mapear un puntito en el triángulo, ¿ya? A partir de un ángulo y un radio. Y lo bonito es que el ángulo justamente dice la inclinación política. Es un ángulo que literalmente nos dice, entonces si su ángulo está entre tal y tal, usted es liberal o izquierdista o es un liberal capitalista, etc. Solamente con el ángulo. Y el radio sería una especie como de qué tan extremista es usted. Si usted es chiquitito el radio es porque está más o menos en el centro, si es grande es porque está más en la orilla, ¿cierto? Tiene una postura más radical. Ya. Entonces, bueno, esto permite claramente ver las cosas, tiene cierta búsqueda política, ¿cierto? Como les decía, ver las cosas de forma triangular y por lo tanto aparece una tercera cosa, ¿ya? Que no es estatismo ni capitalismo, ¿no? En primera instancia, ¿ya? Y esto también permite mapear no solamente posturas políticas, partidos, sino también actividades. Eso yo encuentro que es bien bonito, que esto le pongo en el artículo política sin políticos, ¿ya? ¿Qué pasa con actividades, con empresas, con instituciones? ¿Ya? Si tratamos de repente de clasificar rápidamente medios de transporte, por ejemplo, tenemos ahí ferrocarriles del Estado, tenemos Latam y tenemos Uber, ¿ya? Uber se puede cuestionar un poquito porque es una mega empresa que se transa en la bolsa, pero el efecto distribuidor que tiene en cuanto al trabajo asociado al transporte, a mí me parece más que genera más distribución que centralización, que concentración, por lo tanto está en ese rango, aunque en la orillita capitalista, ¿ya? Están los medios de comunicación audiovisual, ¿cierto? La tele del Senado, RAI en Italia, la Fox en el mundo más capitalista, Radio Bio, lo puse esto totalmente personal, me pueden alegar. Tenemos distintos medios de comunicación, tenemos el Mercurio, La Nación, El Mostrador, tenemos distintos centros de investigación, puse el EFIC, claramente ahí en nuestro lado, la Universidad de Yale y los laboratorios Bell que han sacado investigaciones bien interesantes, por ejemplo, y tenemos la Universidad de Chile arriba, el INE. Tenemos productoras musicales, ¿ya? El Estado no tiene productora musical que yo conozca, tal vez me dijeron que en Corea del Sur hay un poco de productora. Está La Maquinita, que en el mundo solidarista, le puse distributivismo, perdón, está desactualizado. Sí, después la palabra, digamos, solidarista la podemos analizar. Están las editoriales y la difusión del conocimiento. Fíjense que arriba está Fondo de Cultura Económica, que es estatal, Springer, que es una mega empresa privada, y tenemos un montón de iniciativas como Wikipedia, LibGen, Sihu, ¿ya? Y editoriales alternativas pequeñas que representan este mundo. Tenemos sistemas operativos, ¿cierto? El Estado no tiene sistema operativo, parece que excepto en Corea del Norte. Microsoft, ¿cierto? Y tenemos a Linux en el sector distributivista o solidarista. Alojamiento, ¿cierto? Airbnb también es una empresa gigante, pero fíjense que lo que permite es que las personas, ¿cierto?, distribuyan el alojamiento. Walmart, ¿ya? Algran, la distribuidora, tenemos mega distribuidoras y otras pequeñas. Productos tecnológicos, tenemos ahí Samsung y Ford. Pero en el mundo más... en los bancos, ¿cierto? No hay mucho banco en el mundo solidarista, pero está Banca Ética, entonces como ejemplo, está ahí el Banco del Estado y Citibank. Está la Shell, Petrobras, en el mundo estatal, no hay, que yo sepa,
compañías de petróleo ni mineras, ¿cierto? Aquí está Barrick en el mundo privado, Codelco en el mundo del Estado, bomberos, es un caso bien interesante. Fíjense que los bomberos en Francia son estatales, en Dinamarca son una mega empresa privada contratada, y en Chile son una decena y centenas de corporaciones independientes financiadas por cuotas de los mismos bomberos, voluntarios y con donaciones de las personas. ¿Ya? Un muy bonito ejemplo de 3 formas de apagar el fuego. ¿Ya? Son 3 formas. En fin, y aquí esto uno podría seguir más, think tank, ya patuamente puse al fin que tenemos en puesto universitas también aquí como pensadores de este otro tercer sector. Fíjense que, y aprovechando esta palabra, el tercer sector se ha utilizado, ¿cierto? Aparece como una palabra, ¿ya? Pero no se ha constituido como una ideología política, ¿no? O no tiene la fuerza como tal, ¿ya? Y de hecho el concepto de tercer sector tiene hartas sutilezas que yo creo que justamente no permiten que se unifiquen en un solo campo, en este tipo de espectro, ¿ya? Ahí lo discuto un poquito en el artículo, si quieren podemos hablar un poquito de eso. Y solamente un dato, digamos, ya que analizo ahí en el artículo, que tiene que ver con una potencial objeción y bastante evidente de, bueno, pero ¿por qué contrapones al estatismo con el solidarismo? Porque si el Estado justamente su rol es distribuidor, su rol es de desconcentrar la riqueza, o por lo menos ese debiera ser, y si uno lo perfecciona, entonces está bien, digamos, acumular poder en el Estado para que el Estado lo desacumule después. ¿Ya? Y resulta que este dato es bien impresionante y coincide bien interesante con los datos que estaba poniendo Paulina. Esto lo propuso el secretario general de la OCDE en el 2008, en que muestra el índice Gini antes de impuestos, arriba, en azul, y el índice Gini después de impuestos y transferencias, después de que sacó el impuesto y transfirió los recursos a la ciudadanía. Fíjense que en los países considerados igualitarios, ¿cierto? En donde se supone que había más igualdad, menos concentración, ¿ya? Del poder económico, la desigualdad baja enormemente después de las transferencias, ¿ya? Y en Latinoamérica prácticamente queda idéntico, ¿ya? Y esto, bueno, dice varias cosas. Este puro gráfico es una cosa bien impresionante. Uno que es bastante escandaloso, que todo el trabajo del Estado deje el Gini igual. Eso me parece ya un escándalo de por sí. Pero además parece otra cosa. Que fíjense que el Gini, antes de impuestos, es igual en Europa que acá, ¿ya? Alemania era un país famoso por ser igualitario. Y Chile famoso por ser desigualitario. Pero antes de impuestos son iguales. De hecho, el Gini es un poquito peor, o sea, un poquito más desigual Alemania antes de impuestos que Chile. ¿Qué significa eso? Que la distribución del poder económico no es lo mismo que la distribución económica. Yo puedo redistribuir económicamente, pero no estoy redistribuyendo el poder económico, ¿cierto? Lo que muestra eso es bien interesante, que los países que redistribuyen mucho el capital, es decir, que transfieren muchos recursos a la ciudadanía, no cambian su Gini original, no cambian la desigualdad del poder económico previo, ¿ya? Los que pescan, ¿ya? Los que saben pescar, los que tienen el poder, ya son los mismos. La desigualdad del poder es igual. Seguramente en Alemania en vez de ser 12 serán 100, ¿ya? Pero seguramente el cálculo es el mismo. La diferencia ya es que, claro, hay una tajada gigante que se traspasa económicamente, pero eso no es traspasar poder económico, eso es para traspasar capital, ¿ya? El poder económico sigue igual de concentrado, ¿ya? Entonces también, y ahí analizo varios argumentos también para tratar de despejar, digamos, un poquito esa duda, ¿ya? Respecto a si el estatismo puede ser o no solidarista. Eso, muchas gracias.